Normalmente el impuesto selectivo al consumo se cobra para bienes que son considerados de lujo. ¿Qué cosas? Cigarrillos, bebidas alcohólicas y todo este tipo de bienes que en cierta forma no proveen un impacto positivo en la vida, por ejemplo, ¿no? O sea, el cigarrillo, por ejemplo, ¿no? Entonces que las personas que compran Claro. tienen que pagar un impuesto para poder, digamos, acceder a este producto. Y desde muchos años atrás, la gasolina ha sido incorporada dentro de este impuesto selectivo al consumo, lo cual siempre, en cierta forma, no debería ser, porque la gasolina no es un bien de lujo, sino es un bien necesario para el transporte y dado en la actualidad que dependemos mucho de combustibles fósiles, tenemos que tener la gasolina en cierta forma como un bien necesario y no debería estar incluido en este tipo de impuesto. Ahora, lamentablemente el gobierno tiene un presupuesto y así como te bajan los impuestos por un lado, esto deja de recaudar el Estado por otro lado. Eso Entonces, le iba a preguntar, ¿qué va a pasar justamente, Magíster, en torno a este dinero que con la eliminación de este impuesto selectivo al consumo se ha dejado recaudar? ¿De dónde se estaría sacando ese dinero, digamos? Más o menos, la medida implica que se deje de recaudar entre 250 millones de soles al mes a 330 millones de soles al mes. Entonces, esta cantidad es fuerte dentro del presupuesto nacional. Se estima de que más o menos es el 7% de lo recaudado a nivel Perú, ¿no? Entonces, nosotros acá tenemos que tener una visión clara, ¿no? El sector transportista de carga es uno de los sectores que también tiene un alto índice de informalidad. Por eso es que ellos estaban pidiendo que el impuesto no sea a través de impuestos, por ejemplo, el impuesto a la renta, porque muchos de ellos no pagan impuesto a la renta, sino ellos querían que el impuesto vaya directamente a lo que ellos consumen. Entonces, el argumento del Estado para no bajar el impuesto selectivo al consumo durante muchos años ha sido ese, ¿no? Que los transportistas es un sector informal y por lo tanto este sector no paga impuestos y como no paga impuestos, no tengo de dónde recaudar ese impuesto. Entonces, yo tengo que ver una forma de recaudar a través de estas personas que no están formalizadas y esto fue el impuesto selectivo al consumo, ¿no? Yo les ponía un impuesto selectivo al consumo en la gasolina y de esta forma yo recaudaba lo que ellos no pagaban por el lado del impuesto a la renta. En ese sentido, ahora estamos dejando de recaudar por este lado y esto va a afectar a toda la población. ¿Por qué? Porque estos 330 o 250 millones que se dejen de recaudar mensualmente tienen que ser asumidos por otros sectores, ¿no? Entonces podemos empezar a ver, por ejemplo, que ahorita el Estado está confiado porque el precio del mineral, digamos, sobre todo que es donde nosotros recaudamos la mayor cantidad de los impuestos a través de las mineras, ¿no? Está en un precio bastante alto, ¿no? Pero esto tampoco no es algo perenne, o sea, no va a ser para siempre que el mineral se va a mantener a estos niveles. Por eso la medida también dice, en cierta forma, de que es una medida temporal, ¿no? Hasta aliviar los efectos de la crisis, ¿no? Entonces, uno tiene que entender de que esta parte que está dejando de recaudar lo vamos a ver reflejado en otro tipo de impuestos o en otro tipo de actividades que sí van a hacer que eleve el Estado. Ahora, ¿qué pasaría si el Estado no busca de dónde recuperar ese dinero que está perdiendo? Y también se está hablando, por ejemplo, de eliminar el IGB, también ha salido, ayer ha presentado un proyecto, el Ejecutivo, de eliminar el IGB a los productos básicos, que en otros países se hace, países desarrollados como Canadá, Estados Unidos, por ejemplo, los productos de primera necesidad son exonerados del IGB, pero esto también nosotros lo vivimos en el día a día, ¿no? O sea, nosotros cuando vamos al mercado, por ejemplo, a comprar nuestro pollo, cuando vamos al mercado a comprar nuestras verduras, no nos pagan, no nos dan IGB, ¿no? Esto no está afecto al IGB, por eso el precio también es un poco más barato que de repente en una empresa formal como un supermercado, que el precio es un poco más alto, ¿no? Pero es esto, digamos, que estamos dejando de recaudar producto de estos productos de primera necesidad, va a tener que sí o sí ser aumentado en otro lado por impuestos. ¿Por qué? Porque el presupuesto ya se aprobó. El presupuesto de la Nación se aprueba en septiembre del año pasado y considera todos los ingresos que tienes tú por impuestos. Y esto es para los diferentes sectores. Entonces lo que vamos a ver es, o aumentos de impuestos por otro lado para poder recaudar y compensar este impuesto que se está dejando de ganar, o por el otro lado, dejar de hacer inversiones, ¿no? Por ejemplo, esta cantidad de 250 millones al mes equivaldría a más o menos 30 colegios, dependiendo del tamaño, que se harían mensualmente. O sea, esa cantidad equivale más o menos a esos 30 colegios. Entonces, imagínate el impacto que tiene la economía. Dejamos de hacer obras que de repente con eso podemos generar más trabajo y podemos hacer que la economía crezca, y simplemente estamos dejando de tener ese efecto en la economía.
Ahora, Magíster, justamente usted mencionaba también una situación que todos estamos pasando actualmente y donde hay desesperación, preocupación también por la población, ¿no? Hablamos que los transportistas de carga pesada son los encargados de transportar los productos de primera necesidad y ellos de alguna manera, los comerciantes, cuando el ama de casa, por ejemplo, esta semana ha ido a comprar y se había incrementado los precios, decían no, que son por el tema de los combustibles, por los transportistas, no. Esta suba en los diversos productos de primera necesidad que la población está enfrentando hoy por hoy, ¿qué medidas debería tomar el gobierno para poder lograr alguna baja en estos productos, ¿no? Porque, por ejemplo, en el tema del pan, entendemos que es por el tema de los insumos, que son traídos de otros países, no se ha explicado el tema de los costos, pero hoy en día vemos que los productos de nuestra canasta básica familiar ya no podemos comprar igual, ¿no? Hay un incremento significativo en el tema del azúcar, en el tema del arroz. ¿Cómo podemos entender a la población estos incrementos, Magíster? Bueno, realmente yo me pongo en los zapatos de todos los ciudadanos de a pie y veo que efectivamente cada día el sueldo ya no alcanza para comprar las cosas, ¿no? Entonces hay efectos que vienen producto de mercados internacionales, pero hay también efectos que nosotros tenemos plenamente la responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, el tipo de cambio que ha subido en el mercado el año pasado, inclusive llegando a 4 soles 15, 4 soles 20, el tipo de cambio aumentó, digamos, el precio de las importaciones acá en Perú. ¿Qué importamos nosotros? Tenemos que tener en cuenta nosotros que importamos gasolina, o sea, petróleo, lo importamos, no somos un productor de petróleo, tenemos que traer el petróleo del extranjero y esto a un tipo de cambio alto hace que el precio suba mucho más, ¿no? De lo que subía ya en el mercado internacional. El precio del trigo, que sirve para hacer la harina y con esto haces el pan, hace que se incremente y esto en cierta forma también es un producto del mercado internacional, ¿no? Nosotros compramos trigo ¿de dónde? De Argentina, de Estados Unidos y de Canadá principalmente, ¿no? Pero en el mercado internacional, a raíz de la guerra entre Ucrania y Rusia, también han subido los precios del trigo, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, dos países que son principales productores de trigo dejan de producir trigo, esa falta de oferta tiene que ser compensada por otros países, ¿no? Entonces eso hace que el precio suba. La soya, por ejemplo, que es el principal insumo para el alimento del pollo, ¿no? Actualmente tenemos un pollo casi a niveles de 10 soles el kilo, que eso no lo habíamos visto desde hace mucho tiempo atrás, o digamos al poder comparativo de lo que tenemos ahorita, no lo tenemos desde hace bastante tiempo, y esto ha afectado directamente a las personas, ¿no? Al ciudadano de a pie. ¿Qué podemos hacer por parte del gobierno? Yo creo que ahí lo principal es empezar a analizar cómo está la cadena de suministros dentro de la población y, digamos, de los insumos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué podemos analizar? Efectivamente, por ejemplo, vemos que el agricultor cuando produce en su chacra, en sus predios agrícolas, produce el tomate, produce el maíz, ¿no? O digamos las verduras que nosotros tenemos. Esto muchas veces es comprado por un intermediario. Ese intermediario lo que hace es compra la gran mayoría de la producción del agricultor, porque muchos de ellos no tienen el medio de transporte, y él lo transporta hacia la ciudad, pero el transportista hace elevar el precio de lo que compra al agricultor casi en un 100%. O sea, no me refiero al transportista, sino al intermediario. El intermediario, que normalmente es el que hace el transporte, ¿no? Hacen elevar un 100%. O sea, ¿qué significa eso? Por ejemplo, si el kilo de limón, por así decirlo, tú lo compras en un sol al agricultor, cuando llega a la ciudad y el intermediario lo va a vender al mercado en 2 soles 50 o 3 soles inclusive, ¿no? Entonces ganando él esa diferencia de 2 soles y es un negocio, claro, pero ¿qué es lo que tienes que hacer? Lo que tienes que hacer es analizar como gobierno esa cadena de suministro y empezar a ver cómo haces tú a través del conjunto de trabajo entre los diferentes ministerios, donde debería intervenir el Ministerio de Economía, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Agricultura, que tienes un rol clave. ¿Cómo haces para que ese agricultor llegue directamente al consumidor o al mercado y evitar ese alza de precios? Con esto mitigarías mucho los precios. O sea, si tú vas a evitar que haya un intermediario ahí, que es el que se lleva la mayor parte de la ganancia, evitas en cierta forma
que el precio suba y por lo tanto el agricultor se ve beneficiado porque va a recibir un precio mucho mayor, ¿no? Y el cliente va a verse beneficiado porque va a haber un precio menor. Eso podría ser una forma en el largo plazo. Yo sé que no es fácil de hacerlo de la noche a la mañana porque lamentablemente nosotros en nuestra agricultura peruana tenemos pequeños lotes de producción, o sea, el promedio de terrenos agrícolas por agricultor está entre 5 y 7 hectáreas, que es muy pequeño para poder llegar directamente al consumidor. Por eso es que tienen que verse obligados a que exista un intermediario para que compre masivamente a todos y abastezca con esto a las ciudades. Otra forma es la reducción, por ejemplo, que ha indicado el presidente de la República del proyecto de reducir el IGB, podría mitigar en cierta forma, pero esto principalmente va a afectar a ¿quiénes? A los supermercados. Y hay que tener en cuenta, porque el resto del consumo no se hace a través de supermercados, ¿no? Claro. La mayor cantidad de las personas van al mercado a comprar y ellos... Es un mercado normalmente informal en el cual las transacciones se hacen sin recibir boleta o sin recibir factura por el consumo. Entonces, hay que tener en cuenta de que esto afectaría a una pequeña parte de la población, no le afectaría al total de la población. O sea, el beneficio no sería para toda la población porque al final el precio se va a mantener. Exacto, ¿no? Entonces, tienes que empezar a ver cómo hago yo para que el precio del producto que estoy consumiendo baja realmente a los clientes. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Empezar a ver la cadena de suministro. O sea, desde el agricultor ver qué cosas puedo hacer para ayudarlo a que este agricultor pueda tener eficiencia en la producción. Ahorita, por ejemplo, ¿por qué se ha elevado también el precio de los alimentos? Es por los fertilizantes, ¿no? En el mundo hay una escasez de fertilizantes impresionante y muchos de esos fertilizantes se hacen a través de petróleo, ¿no? Y el precio del petróleo se ha elevado y por lo tanto, ¿qué ha hecho el agricultor? Ha dejado de utilizar fertilizantes, su producción, o sea, ya no produce 100, porque si no usas fertilizantes o no usas digamos, insumos para poder mejorar tu producción, lo que hace es que tu producción baje. Claro. ¿No? Entonces, al bajar tu producción, ya no tienes la misma cantidad, generas un desabastecimiento de la oferta, la demanda sigue aumentando y por lo tanto el precio tiene que subir, ¿no? Ahora, entonces, sí, Magíster, entendemos este tema y sin duda, pues con la explicación que usted nos está dando, este es un trabajo a largo plazo realmente, si es que queremos que nuevamente se registren precios mucho más accesibles para los bolsillos de la población. Ahora, queríamos preguntarle antes de que nos gane el tiempo también, el gobierno ha dado un incremento en el tema de los sueldos, la remuneración mínima. Hablamos de un incremento de 95 soles, que hoy por hoy, si vamos al mercado, pues ni siquiera nos alcanza para un saco de arroz, por ejemplo, ¿no? Es este aumento de 95 soles. ¿Realmente este aumento va a beneficiar a la población o más se va a ir con el tema, por ejemplo, de aquellos trabajadores, ¿no? Que tienen que pagar, se les hacen los descuentos por planilla, hay otros aspectos? Entonces, ¿realmente se va a sentir este aumento? ¿Va a ser significativo en el bolsillo, en el ama de casa de repente? ¿O prácticamente no se va a sentir? Bueno, yo acá critico y soy, digamos, hay que tener, o sea, el aumento de 95 soles efectivamente a nadie le va a alcanzar ahorita bajo los precios actuales, ¿no? O sea, no le va a afectar. Pero más aún es el impacto, todavía el Ministerio de Trabajo no ha publicado las razones técnicas detrás de esta petición del aumento del sueldo, de la remuneración mínima vital. Pero yo no veo tanto el efecto, en cierta forma, en los 95 soles, si son buenos o son malos. Yo veo más el efecto en la economía que va a tener este impacto. ¿Por qué? Porque solo 4 de cada 100 trabajadores en el Perú cumple el 100% de las normas laborales. Entonces, tenemos una alta informalidad que fue, o sea, íbamos bien con el Perú, bajando los niveles de informalidad, ¿no? Y a raíz de la pandemia se disparó la informalidad en el Perú, lo que hizo que muchas de las personas pasaran a un sector informal. Entonces, este sector informal no tiene los mismos derechos que las personas que sí tienen, digamos, un puesto de trabajo con todos los beneficios de ley. Ahora, ¿qué pasa? Principalmente de que nosotros en la población peruana tenemos muy baja la penetración de formalidad y que pueda venir a afectar a la población
este aumento de la remuneración mínima vital. Se estima de que más o menos es entre 1 millón a 1.200.000 personas que tienen el beneficio de este aumento de sueldo, o sea, que son las personas que reciben la remuneración mínima vital y va a incrementarse de repente su sueldo en los próximos días, ¿no? Pero esto es peor, ¿por qué? Porque desincentiva la formalidad de las empresas. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que como el empresario, y es la gran mayoría de las empresas en el Perú son pequeñas empresas, el empresario va a ver, digamos, va a evaluar y va a decirle al trabajador, mira, yo te propongo pagarte de repente 1.200 soles, pero ya no te voy a poner formal. O sea, yo no te voy a aumentar estos 1.025, te voy a pagar 1.200 soles, pero te lo pago por fuera, te lo pago por recibo por honorarios o te lo pago simplemente cuando tú vengas a la caja, te lo pago directamente. ¿Y esto qué hace? Incrementas la informalidad. ¿Por qué? Hay que tener en cuenta que para un sueldo de 1.025, el empresario o el empleador paga 1.6 veces el sueldo. O sea, para él significa de que ahorita estaría pagando más de 1.600 soles por trabajador. O sea, un incremento de 90 soles implementa en 1.6 más el gasto para el empresario. Entonces, mucho lo que van a ver y decir, oye, mejor prefiero pagarle directamente al trabajador 1.200 soles, yo me ahorro 400 soles, ¿no? Y el trabajador tiene un incremento de 200 soles. Pero ya no tengo que estar pagando planilla, ya no tengo que estar pagando CTS, ya no tengo que estar pagando gratificación, ya no tengo que estar pagando todo eso y para mí es un ahorro mucho mayor. Entonces lo que vas a hacer es incrementar el nivel de informalidad en el Perú. Lo que tienes que buscar más bien es cómo haces como Estado para que el nivel de informalidad en el Perú cada vez se reduzca. Y eso es lo que debería el gobierno enfocarse ahorita. Más que estar aumentando el sueldo mínimo que afecta la formalidad para que se vuelva más informal el pequeño empresario, en cierta forma podamos pasar a un entorno donde el trabajador sienta que está en un sector formal y que sí pueda verse y evaluarse si amerita o no amerita el sueldo, la remuneración mínima vital, el aumento que estamos teniendo. Muy bien, Magíster, muchas gracias, realmente muy entendible ha sido pues su explicación en torno al tema de los combustibles, en torno a los alimentos y esperamos que la población haya podido absolver sus dudas en torno justamente a por qué se están dando estos incrementos y también si es que las medidas realmente son efectivas o al contrario nos va a traer mucho más complicaciones a futuro. Muchas gracias, Magíster, por este espacio. ¿Alguna recomendación, acotación final, sobre todo para la población trabajadora que está ahí y que se ha visto más afectada con estos incrementos? Bueno, yo realmente ahí tengo varios puntos que puedo recomendarles. Lo primero es utilicemos la inteligencia que tenemos todos los peruanos y la innovación de la que nos caracterizamos especialmente los arequipeños y los peruanos, empezar a buscar otras alternativas. Por ejemplo, en el caso de la gasolina, si ya me está saliendo muy caro, por ejemplo, irme en taxi todos los días a trabajar, empezar a buscar en mi centro de trabajo personas de repente que vivan por la misma zona, contratar un servicio de taxi y digamos, compartir los gastos para ir a trabajar, ¿no? Segundo, buscar alternativas en el consumo diario, ¿no? Tratar de comprar masivamente. ¿Qué significa esto? De repente yo, mi esposa, mi vecino, mi mamá, qué sé yo, empezamos a juntar, digamos, compramos, en vez de comprar 1 kilo de arroz a la semana, hacemos un esfuerzo, compramos un saco y lo repartimos entre todos. Esa es la forma como debería el peruano empezar a ahorrar. Empecemos a utilizar un poco la innovación. Yo sé que esta inflación ha afectado a todos, pero empecemos a buscar algunas estrategias a nivel, digamos, local. En algún momento, si quieres, podemos hablar un poco sobre este tema, pero yo creo que hay diferentes alternativas, pero ya va a pasar la inflación. O sea, la inflación está producto de un mercado internacional que ha hecho elevar los precios a todo el mundo, no solamente es en el Perú, pero también en el Perú hemos visto un poco más a raíz de la crisis política que hemos tenido en los últimos meses, ¿no? Muchas gracias, Magíster. Lo comprometemos más adelante en tal caso para abordar esos temas y poderle brindar también esa información, esa ayuda a la población, ¿no? Cómo utilizar efectivamente, ¿no? Cómo utilizar muy bien ese poco dinero que tenemos para que pueda alcanzar mucho más. Muchas gracias, muy amable, Magíster, y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a ti, Carla, por la invitación. Quedo ante ustedes. Muchas gracias a todos los televidentes. Nos vemos. Muy amables. Muy amable. Gracias al Magíster Patricio Lewis. Él es especialista en